conecté directamente, estoy sin los auriculares porque tengo las orejas hinchadas de estar todo el día con auriculares y videoconferencias. Se complica el trabajo en modo remoto. Y más los viernes. Pero bueno, acá estamos. Estoy proyectando, no sé si se ve, el apunte, digamos, de la unidad 2 y vamos a seguir, digamos, hasta terminar un poco este apunte. La primera clase, que en realidad fue la segunda, porque la primera vimos un poco todo el repaso de la materia, la segunda clase vimos un poco teoría de Git y de SVN, básicamente del sistema de control de versiones, centralizados y descentralizados, ventajas, desventajas, y vimos cómo funcionan a nivel conceptual. Esa fue la segunda clase. La clase pasada, que fue la tercera, lo que vimos es práctica, o sea, hicimos práctica de Git. Lo que dijimos es, che, SVN no vamos a ver, SVN ya se está usando muy poco, entonces no vamos a ver SVN. Sabiendo Git van a poder aprender SVN sin ningún problema. Pero lo más probable es que ustedes usen Git laboralmente de acá en adelante. Después aparecerán cosas nuevas, pero digo, lo que se usa hoy es Git, no SVN. Podría ser que se encuentren con SVN en algún contexto, no deberían tener problema en usarlo. En la materia vamos a ver la parte práctica, la vamos a ver con Git, y es lo que vamos a estar evaluando. Eso fue la clase pasada. Esta clase vamos a terminar de ver la parte teórica. Vamos a ver algunos aspectos teóricos que ustedes van a usar desde el punto de vista práctico durante el transcurso de toda la materia. Es decir, todos estos conceptos que vamos a ver ahora probablemente no los vayan a poner en práctica mañana, pero sí los vayan a poner en práctica durante el transcurso de la materia. Cuando terminemos la materia, todos estos conceptos que vamos a empezar a ver ahora, ustedes los deberían incorporar, digamos, a su knowledge base, ¿no? A su base de conocimiento. O sea, deberían tener estos conocimientos que vamos a ver ahora. Para hacer un repaso muy rápido, lo que vimos de Git es lo que está en este dibujito. Vimos una forma de trabajo donde tenemos un repositorio al que llamamos maestro, desde el cual nos colgamos y el cual clonamos con git clone. Acá el dibujito, bueno, no lo actualicé en el PDF, lo habíamos actualizado en Git, así que me falta exportar la imagen y cambiarla acá, pegarla y generar de vuelta el PDF. Y vimos el uso de los commits, vimos el uso del checkout, del push, del fetch y del pull, que eran dos comandos en uno. Vimos un poquito de GitLog y lo vimos a nivel comando, línea de comando, y lo vimos a nivel gráfico. Bueno, en mi caso estábamos usando Visual Studio Code, pero era como para que tuvieran un ejemplo de cómo se podía hacer de manera gráfica, ¿no? Depende de la interfaz que usen, cambia un poco el cómo se hace, pero los conceptos son los mismos. Profe, sí. Yo tengo una duda respecto a cómo trabaja el commit de Git. Sí. O sea, porque yo lo que entiendo es que cuando hago git add, estoy poniendo archivos en escena, ¿no? En el stage, sí, exactamente, en escena. Y una vez que yo hago el commit, los estoy confirmando, ¿no? Cuando haces commit, todos los que tenés en escena o en el escenario o en el stage, como lo llama Git, sí, se guardan, se almacenan en el repositorio. Bien, yo estaba leyendo el libro oficial de Git y me decía que una vez que yo hago el commit, aunque yo edite el archivo o sea, cuando yo lo vuelva a editar o lo borro o lo que fuera, eso no se va a guardar, sino que para que esos nuevos cambios se guarden, o sea, nunca hice el push en ningún momento en esto, ¿no? Yo tengo que volver a hacer un git add y hacer un commit de los nuevos cambios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo trabaja por atrás Git? No sé si lo sabe, si genera algún archivo temporal o... Mirá, funciona así. El repositorio, adentro del .git está el repositorio completo. Es decir, ahí tenés todo el historial. No maneja archivos temporales, maneja historial. Y Git lo que guarda son copias de los archivos, copias enteras de los archivos. Eso lo vimos en el apunte teórico, vimos un poquito de eso, lo pasé rápido, pero acá en la página 16 arriba, ¿sí? Vimos exactamente eso. O sea, adentro del .git está el repositorio completo. Entonces Git guarda, almacena ahí, cuando haces un commit, te guarda las copias de los archivos nuevos y actualiza todos los punteros de todas las ramas.
involucrada, ¿no? De todas las ramas, de todos los archivos que corresponda, de acuerdo al commit que vos hagas. Es que básicamente cuando yo hago el commit se guardan los archivos en el repositorio Sí, en el que podríamos llamar de cierto modo local, ¿no? El que está exacto, en mi se computadora. copian, Y, exactamente. Y está bien el y nombre, repositorio local, está bien ese nombre. claro, y después cuando yo hago el push, lo que estoy haciendo en cierto modo es sincronizarlo, subir mi repositorio a donde, al repositorio remoto que estoy. Exactamente, exactamente. Y lo que subís es una rama. Cuando haces un push, lo que vos estás pushando no es todo el repositorio, sino una rama. Ahí estoy entendiendo. Entonces, claro, si yo hiciera push imaginemos que el repositorio remoto genera un cambio de versión y yo después trato de hacer push o sea, yo bajo el repositorio la versión 3. Me pongo a Sí, trabajar y mientras yo trabajo se genera una versión 4. arriba en Cuando el yo trate repositorio, ¿Cómo? en el remoto. Arriba en el remoto. Claro. Y cuando Sí, yo yo hago mi commit y cuando yo trate de hacer push lo que voy a tener es un conflicto de versiones, ¿no? Por las ramas. exactamente. Vas a tener un o sea, si alguien comitió en tu remoto, mientras vos estás trabajando localmente en ese repositorio, alguien comitea, en Sí, realidad pushea, ¿no? Al remoto, algo en esa misma rama donde vos estás trabajando, cuando vos quieras hacer un push, Git sí, no te va a dejar. Te va a decir que tenés cambios y que no podés, que es inconsistente y que no puedes comitear. Ahí haces el git pull, que es el git fetch más el git merge, sí. mergeas todo, haces un commit, que ese commit lo que va a tener es el merge, y después haces el push. Si en todo ese proceso que hiciste alguien te volvió a meter otro cambio, tenés que volver a repetir ese proceso. O sea, Sí, vos tenés que dejar todo mergeado localmente en tu repositorio local y cuando lo tenés ahí, ahí haces el push. y no me sobrescribe no me sobrescribe el último commit, o sea, el commit que No, yo había hecho antes. no, no, porque ese es el historial. Te hace un commit nuevo. Eh, Tenés que hacer un commit nuevo. Vos tenés que bajarlo. O sea, vos tenés el commit A, supongamos. Cuando vas a hacer un push, alguien te hizo el commit B arriba. Entonces bien, vos lo que haces es, haces un pull, que lo que te hace es te baja a tu repositorio local y te mergea el commit B con tu commit A. Una vez que lo tenés bien. mergeado acá localmente, ahí haces el git commit con una instrucción de que estás mergeando. Y una vez que hiciste ese commit, volvés a hacer el push. Y ahí se te genera tu commit C. Y entonces haces el push del commit C donde tenés digamos, las dos ramas dentro de la rama mergeadas. Digo dos ramas porque lo vamos a ver ahora cuando empecemos a trabajar. Si trabajamos digamos, de manera donde haya más de una persona que comitee en la misma rama, vamos a ver que dentro de esa rama se generan como ramas. Bien. A ver, los Profe, podría... una Sí, consulta rápida. En el caso, por sí. ejemplo, ahí mi commit estaba editando la línea 8 y el commit que llegó estaba también editando la línea 8, Sí, ¿va a poderse mergear igual tranquilamente, digamos, eh, en tu sí, no tan computadora? tranquilamente. O sea, no tan tranquilamente. En general, todos los merge, Git te los trata de resolver a mano y son transparentes para vos. Excepto exactamente en el caso que vos decís. Cuando hay dos personas que tocaron el mismo número de línea, lo tenés que hacer a mano. O sea, Git te dice que hay un conflicto y te muestra lo que tenés vos y lo que tiene el remoto. Y vos lo tenés que hacer a mano, vos tenés que decidir a mano con qué te quedás. ¿Sí? O te quedás con una de las dos, o tenés que hacer un merge vos a mano donde tenés que ponerte a editar y dejar el código bien, pero vos ves los dos códigos. Entonces, en general tratamos de evitar tocar las mismas líneas. No siempre se puede, ¿no? No siempre se puede. Pero si logramos evitar tocar las mismas líneas de código, la ventaja que tenés es esa, que todo es automágico. Si no, te tenés que romper los cuernos para editar. Ok. Pero Y, es normal work, o sea, digo, es usual que se toque la misma línea y es usual tener que estar mergeando cosas a mano. ok. Y última así, duda rápida. ¿Por qué crea, digamos, una branch nueva cada vez que haces algo, un commit nuevo de algo? ¿No podés, tipo, por querer estar en una rama específica, seguir, por ejemplo,
bajo del remoto, me bajo una versión, la versión 5 que está en cierta rama, no sé qué sé yo. Le hago unas ediciones, la subo y quiero que esté en esa misma rama, no quiero que sea una rama distinta, quiero que siga en esa rama. Es ¿Tiene que, sentido lo que digo? sí, sí, totalmente. Subís la misma rama, o sea, nosotros ahora vimos la rama master, o sea, la práctica que hicimos el otro día era sobre la rama master. Podemos crear más ramas, pero nosotros no las creamos, o sea, todo el trabajo que nosotros hicimos cuando bajamos, tocamos y volvimos a subir, es todo sobre la misma rama, que es la rama master. Ok, ok, o sea que no necesariamente un commit y digamos, un push crea una rama nueva. ¿O sí? Exactamente, no, 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 Ah, no. ok, ok, tenía El mal commit y concepto. el push trabajan sobre la rama, a ver, voy a tratar de, porque eso es importante, lo tengan claro. Yo tenía, a ver, ¿dónde lo bajé? Acá, acá, arquitectura de software. Voy a compartir mi... Voy a borrar esto, estoy en la compu del laburo y nada, no debería. Profe, yo tenía la misma duda con lo de que preguntó Nacho de la línea 8, pero esto realmente, a pesar de que no terminaba de entenderlo, lo había visto en alguien más que lo había tenido que hacer a mano, entonces Sí, no, exacto. Sí, no sí. quería preguntar, dije, aprenderé sobre la marcha, en ese caso. No, no, sí, igual pregunten todo, no, no hay problema. Lo que les iba a decir es, al principio tratemos de evitar tocar el mismo número de línea para que le sea más fácil. Después sí, probemos en algún ejemplo, digamos, de editar el mismo número de línea y ver cómo arreglarlo, que siempre es un lío. Uno siempre se confunde sobre qué es lo que hizo uno, lo que hizo el otro. A veces no es tan fácil. Las herramientas, si es una herramienta, una GUI, como Visual Studio Code o cualquier otra, es mucho más fácil. Yo voy a Test Project y voy a hacer un git status. Bueno, no hace falta git status porque yo tengo acá en el prompt, tengo configurado que me muestre la rama en Git, ¿no? Que ahí me dice master. El prompt es esta línea que muestra mi usuario, qué sé yo, etcétera, y me muestra acá el master, que es la rama en donde estoy. Eso se puede configurar. Entonces yo hago un git status, ahí depende lo que tengan ustedes. Haciendo un git status, ven que dice on branch master. Eso lo que quiere decir es que todos los commits que yo haga se hacen sobre la rama master. Cuando yo hago un push, un pull, un fetch, se hace en realidad el fetch trae todo. Pero cuando yo hago un pull o un push, lo que estoy haciendo es trayendo la rama master o llevando la rama master. Y acuérdense, miren el dibujito que está en el apunte teórico, en el PDF, en la página 16, abajo, ese dibujito. Fíjense que hay tres repositorios, ¿no? O sea, hay tres cosas. Está el repositorio que tenemos en la nube, es decir, el remoto. Digo, tenemos en la nube, pero podría estar en cualquier lugar el remoto. Podría estar en la nube, podría estar en la máquina de un compañero, ¿no? Eso es indistinto. Es el remoto. Entonces, ese es uno. El otro es el repositorio, que es el .git. Ese es mi repositorio local. El repositorio local es la carpeta .git que yo tengo. Y después tengo un tercero que no es un repositorio, que es mi working copy, es lo que yo estoy trabajando, es con lo que estoy trabajando. Entonces, si yo miro acá mi código, yo hago un -CLA para ver los archivos ocultos y ahí tengo el .git. Yo puedo mirar lo que hay adentro de .git, ¿no? El l.git, y ahí veo todo lo que tiene. Esto es el repositorio, o sea, esta es la base de datos, entre comillas, del repositorio. En general no queremos tocar cosas acá, porque si tocamos cosas podemos romper. Pero acá adentro, entre estas carpetas, fíjense que hay una carpeta que dice branches. Yo puedo, por ejemplo, ver las branches que hay. Bueno, ahí no me muestra nada. Bueno, no tenemos nada. Y donde dice objects y donde dice refs es donde están los archivos. Eso lo maneja internamente, hay un montón de carpetas, etcétera. Eso lo maneja internamente Git. Entonces, nosotros no queremos romper el Git. Entonces, en general, eso no lo tocamos. Pero ahí adentro está el repositorio local. Y con lo que sí tocamos nosotros es la carpeta local o la working copy. Que eso son los archivos que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros modificamos esos archivos, lo único que podemos hacer es comitearlos en el repositorio local. Y después, el repositorio local, con el push, lo subimos o lo llevamos al remoto. Y el push, acuérdense, trabaja por rama.
Entonces, el push puede especificar qué rama quiere, pero por defecto, cuando uno no especifica nada, que lo que normalmente hacemos es trabajar con la rama que estamos trabajando ahora. Para ver la rama que estamos trabajando ahora, git status, y ahí nos dice on branch master. Entonces la branch que tenemos es master. Si queremos ver todas las ramas que tenemos es git branch -b, creo que era. O menos a. Ahí están las ramas que tenemos. Entonces tenemos la rama master, o sea, con el menos a vemos todas. Y bueno, acá tenemos el puntero a la rama master, que es el head. El head es donde nosotros estamos trabajando. Este es un puntero que apunta a la rama master, o sea, básicamente estamos trabajando con la rama master. Y este que dice origin master, acuérdense, remote, estos son los repositorios remotos. Remote, origin. Origin, acuérdense que era el nombre del repositorio remoto desde nosotros habíamos clonado. Entonces, esta rama apunta, digamos, al remoto, al master del remoto. Es básicamente eso. Y git branch -a, por ahí es más fácil, -b, por ahí es más fácil, muestra las ramas que tenemos con el último commit. En este caso tenemos una sola rama. Con el -b vemos las ramas locales. Nosotros siempre queremos trabajar localmente con ramas locales. Para no hacer lío. Profe, entonces Sí. en la carpeta objects están todos los datos en sí de los distintos commits, ¿no? Exacto, los archivos que nosotros vamos comitiendo se van guardando entre la carpeta objects y la carpeta res. Y la carpeta Res. Ahí, claro, ahí la ya no está carpeta objects, internamente. El detalle sí. interno no lo sé, ¿eh? Bueno, es que le iba a preguntar porque los veo que tienen un número raro entre Sí, los sí. nombres. Son los checksum, ¿no? Mirá, la verdad que no los miré. ¿Vos decís dónde? ¿Adentro de objects? Sí, los archivos tienen un nombre, adentro de cualquier carpeta tienen esos Sí, nombres. ese parece un hash. O sea, ese número es un hash. Ok. Pero no sé cómo lo genera, o sea, habría que estudiar un poquito el uso interno de Git. Pero igual, o sea, si se quieren meter en conocer internamente cómo labura Git, está buenísimo. No digo que no lo hagan, está re bueno. Pero para la materia no va. En la materia lo que queremos hacer es aprender a usarlo. O sea, aprender a usar Git, eso es lo que queremos hacer en la materia. Después si lo quieren ver de adentro está buenísimo. Yo la verdad que nunca me puse a ver cómo trabaja Git internamente. Está el código fuente para que lo vean, ¿no? Está escrito en C++, así que después que aprendan C++ pueden mirar el código fuente, verlo, e inclusive pueden cambiar y hacer un no me sabe la palabra, cuando hacen un derivado de un fork. Pueden hacer un fork del Git y se arman un Git hecho por ustedes, mejor, y a partir de ahí todo el mundo va a empezar a usar el Git que ustedes decidan, que ustedes hagan. Así que adelante. Pero bueno, por ahora, hola, ¿qué tal? Nathaniel, ¿cómo andás? Por ahora con aprender a usar Git estamos. Profe, entonces, perdón, ahí si por ejemplo vos querés crear un nuevo branch, le pones git branch o algo así, no sé cuál es el comando. Sí, Git branch. Y hay Perfecto. que mirar, o sea, Git branch. Ahora, menos help creo que es. Mirá, pará, dejo de presentar esto y presento lo otro. Hay dos cosas. Una que ahí en un ratito, en este mismo PDF tiré varios comandos estándar que se pueden usar. Lo segundo que tienen que saber es que para todos los comandos, ahí no sé si se ve, bueno, debe estar por empezar a bajar. Estoy compartiendo de vuelta la imagen. Ahí se ve. Listo. Pueden tirar un git y el comando git que quieren, por ejemplo, branch, ¿sí? Vos me preguntaste, che, para crear branch, bueno, git branch, espacio, menos help. Le clavamos un enter y ahí nos muestra un poco todas las opciones que tiene el branch, ¿no? Es el manual, digamos, manual online de este comando. Tiene un millón de cosas. En general, uno, digamos, a medida que lo empieza a usar, empieza a conocer por lo menos los comandos normales que uno usa. Pero tiene un millón de opciones y de comandos distintos, Git. Una cosa que les quería decir con respecto a las branches, que en general es lo más fácil y es lo mejor, es hacerlo todo directamente usando
usando la nube, usando el repositorio arriba, es decir, GitLab, en el caso nuestro, ¿no? Pero cualquiera de estos que nombramos se pueden hacer. Entonces, ustedes pueden, desde GitLab directamente, haciendo clic en un botón, pueden crear una branch directamente. Entonces, después ustedes se bajan el repositorio con un fetch, el fetch les baja todo, y después hacen un git checkout de la branch con la que quieren trabajar. Entonces, eso en general es más fácil para crear las branches. Pero se pueden crear abajo a mano también, ¿no? Tranquilamente se pueden crear. Ahora vamos a ver los comandos. Yo hace 1000 años que no creo branches abajo. En general las creamos siempre arriba, usando, bueno, nosotros en Nimbap usamos GitLab. Así que las creamos de ahí. En realidad no usamos GitLab, yo usaba Stash y ahora se cambió a GitLab y nada, yo todavía no, he usado muy poquito de GitLab en Nimbap. Usábamos el Stash y los creamos de ahí, pero es esta otra herramienta GitLab es lo mismo, también se crean de ahí. En general es más fácil porque lo haces del entorno web. Pero se pueden crear por línea de comando, también se pueden crear con el Visual Studio Code o cualquier otra herramienta gráfica que utilicen para trabajar. Dejo de presentar esto y pasamos al apunte teórico, así vemos de liquidarlo el día de hoy. Esto era lo último. Dejo de compartir mi cara, total no suma nada, solo para que se diviertan nomás. Y transmito ¿cómo se llama? Y dejamos solamente la pantalla con el PDF para que se vean por ahí un poco mejor. Ustedes, la idea es que también lo puedan tener local. Como que no suma el fondo galáctico. Bueno, qué sé yo. Es lo que había. Vi uno de unas florcitas, pero me daba no sé qué. Elegí. Quería poner uno en la universidad, probábamos ahí con los que estábamos, con algún logo de la universidad, pero en el navegador no logro encontrar un botoncito para cambiar, para agregar un nuevo diseño. Con el Chrome sí lo pude hacer, pero con este no. Así que bueno, por ahí lo que le damos, lo digo con el Chrome. Profe, sí. Disculpa, ahí me quedó una duda de la rama. Vos imaginate que hacemos una rama como vos dijiste ahí en el GitLab, Sí. con el botoncito, la interfaz Sí. de usuario. Después Sí. le hago un pool, me traigo todo, digamos, a mi proyecto local. Porque porque como al repositorio local, digamos, lo traigo. Claro, te lo traes al repositorio local. Es un fetch porque el pool te mergea, acuérdate, es un fetch, pero esa rama no la tenés abajo, la tenés arriba nada más. Ok. Entonces, El pool lo rama. Lo fetcheo y después, ¿qué le hago? Un checkout para poder elegir la rama y empezar a trabajar con la rama esa. Exacto, git checkout. Lo que haces es git branch -b o -a para ver las ramas que hay. Y checkout la rama que quiero, digamos. Haces git checkout, te pasa el nombre de la rama. Perfecto. Y con tab te completa, o sea, no hace falta escribir toda la rama. Si vos apretás tab, o sea, a ver. ¿Y cómo la traigo a la carpeta local, digamos? ¿O no? Con el git checkout. El git checkout ya me la trae. Ok. Claro. Okay. El checkout es lo que te lo trae a la carpeta local. Fíjate el dibujito ese que estaba, bueno, el que estaba compartiendo, fíjate que el checkout está entre el remoto y el local. Perfecto. ¿Se ve? El checkout está en el remoto y el local. Yo lo que les quería mostrar, ahí estoy compartiendo de vuelta la pantallita, la consola. No sé si se alcanza a ver, espero que sí. ¿Sí? ¿Se ve, no? ¿O no? No se ve. Sí, se ve. Joya. Bien, perfecto, gracias. Entonces, yo ahí tengo la línea de consola. Yo puedo ir completando un tab, ¿no? Git, espacio. Quiero hacer un checkout. CH, tab. Escribo la C, tab, y me completa, checkout. Y ahora, yo no sé qué rama es. Hago 2 veces tab y ahí me tira todas las ramas que podría hacer checkout. En realidad, me tira más que todas las ramas, ¿no? Me tira punteros y las ramas. Los que están entre mayúsculas son los punteros. Después lo vamos a ver, eso, no nos metamos por ahora en eso. Pero los que están en minúsculas son las ramas, que son master y origin master. Origin master es la remota que apunta a master.
y nuestra master es la que está linkeada al origin master. Entonces git checkout, yo quiero master, entonces escribo la M, aprieto tab y ahí me completa. ¿Está bien? Entonces el tab, acuérdense de ir usándolo para ir, digamos, completando automáticamente. Ahí di control C, por eso. Sí. No, iba a decir que ahí me quedó un poquito más claro cuándo es merge y cuándo es checkout, digamos. Merge es, digamos, si tengo copia local en mi computadora, únicamente. O sea, merge es cuando vos ya estás en una rama. Claro. Te traes lo que hizo otro del remoto, te traes de la misma rama, digamos. De la misma rama. Y haces un merge, entonces te vuelca del repositorio local a tu carpeta local la misma rama. Entonces, en tu carpeta local tenés todo lo último. Ese es el merge. Y checkout es cuando vos querés cambiar a otra rama. Querés tener en tu carpeta local otra rama. Eso por ahí podríamos haber hecho alguna práctica, pero bueno, después a medida que empecemos a trabajar, lo vamos a ir viendo, porque más que nada para poder arrancar con la parte de objetos lo antes posible. Digamos, tenemos todo el cuatrimestre para hacer toda la parte práctica e ir chocándonos con todos los problemas con esto, como para que salgan sabiendo usar razonablemente bien. Yo tampoco soy experto en Git, ¿no? Pero que yo lo uso. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a presentar. Ahora sí, si no hay más preguntas, si hay preguntas, también, No los quiero marear yendo de la consola al PDF y del PDF a la consola. Pero ustedes pregunten si tienen dudas. Bien. Avanzamos entonces con la última parte y después vamos a hablar un poquito de comandos, que acá más adelante puse varios comandos que podemos usar para trabajar. Entonces vamos a ver lo que son los flujos de trabajo. Nosotros lo que vimos es el trabajo con una sola rama, que es master. Eso es lo que acabamos de ver. Lo que vamos a ver ahora es que no se trabaja con una sola rama. Eso nos puede servir para empezar, pero no se trabaja con una sola rama. Si están solos y programando una cosa ustedes solos y no quieren hacer, no se quieren tomar el trabajo, digamos, de trabajar con múltiples ramas, sí lo pueden hacer. Pero en general, cuando hacemos desarrollo de proyectos, donde hay un equipo de trabajo trabajando en el desarrollo de software, no lo hacemos con una sola rama. Entonces, el workflow de trabajo o los flujos de trabajo, lo que le especifican es al desarrollador cómo debe proceder con el uso de las ramas. ¿Sí? ¿Cuál es el estándar que se va a usar respecto de las ramas? ¿Cuántas ramas va a haber y para qué se van a usar? Eso es lo que quiere decir el workflow de trabajo o el flujo de trabajo. Hay varios conocidos, hay muchos conocidos. Acá les menciono algunos de los más conocidos. El primero se llama Git Flow, que es el flujo de trabajo que propone Git. Se llama Git Flow, todo junto. Si ustedes ponen Git Flow en Google, les van a aparecer un millón de cosas, de tutoriales, de imágenes, etcétera. Yo acá hice un copy-paste de un montón de esas imágenes. Ahora las vamos a ir viendo. Pero si hacen Git Flow, les va a aparecer un montón de cosas. Inclusive si hacen Git Flow en YouTube, les va a aparecer, digamos, toda la explicación que yo les voy a dar ahora en español, le van a aparecer un montón de videos explicando lo que yo les voy a explicar ahora. Y obviamente van a tener videos en todos los idiomas, ¿no? Ese es Git Flow. Git Flow propone una forma de trabajar que tiene su complejidad. Entonces, GitHub y GitLab, digamos, estos dos servidores, Bitbucket también propone otro que es el Atlassian, pero estos dos, que son los que voy a mencionar y vamos a mirar un poquito, proponen algunas diferencias al Git Flow como para hacerlo más sencillo, para hacer un trabajo de ramas más sencillo. En Imbap, los que estamos usando actualmente, digo, como para que ustedes sepan, es el Git Flow, estamos usando en lo que es software de vuelo, y estamos usando el GitLab Flow en prácticamente todos los otros softwares. El de GitHub no lo usamos, pero se podría usar.
no hay nada que evite usar un flujo respecto de otro, ¿no? Uno elige el que quiere, independientemente de la herramienta. Esto no tiene que ver con la herramienta. Entonces, vamos a ver un poquito de los flujos de trabajo. Esos tres son los flujos de trabajo, digamos, que se suelen usar. Ahora, el flujo de trabajo que yo definí como flujo de trabajo 1 es lo que acabamos de ver nosotros en la práctica, ¿no? Todos trabajan en la rama master. Eso es como lo más fácil, bueno, no sé si lo más fácil, lo más sencillo desde el punto de vista del uso de Git. Puede tener otros problemas, pero desde el punto de vista de uso de Git es como que es más fácil porque uno evita estar cambiando de rama, si lo quieren ver así. ¿Está bien? Este es como si fuera el flujo de trabajo 1. Hay un segundo flujo de trabajo que también se puede usar, que no se llama ni Git Flow, ni GitLab Flow, ni GitHub Flow, ¿sí? Es otra forma de trabajar que desconozco si tiene algún nombre formal, pero sí hay una forma de trabajar, en donde siempre tenemos dos ramas, y únicamente dos ramas. Por un lado tenemos la rama master y por otro lado tenemos la rama develop. En la rama master, lo que tenemos ahí comiteado siempre tiene que ser código que esté funcionando. Código funcionando, como probado y funcionando. Y en la rama develop es donde trabajamos normalmente y donde hacemos todos los commits. Entonces, trabajamos en develop, hacemos todos los commits en develop, y una vez que tenemos en develop andando lo que tenemos, ahí hacemos el merge de develop a master. Entonces, en master tendríamos solamente los commits de las cosas que están funcionando. Lo que me gustaría es, pero no sé cómo, a ver si acá me pasa un git log. Me gustaría mostrarles cómo se ven los commits, pero no sé cómo hacer eso. No sé cómo hacer eso sin tener un proyecto complejo. Bueno, lo veremos después. Lo veremos después cuando empecemos a hacer la parte práctica. Profe, Sí. yo sí estoy trabajando en la rama develop y llego a un punto en el que lo que acabo de hacer está andando. Cuando Sí. hago el commit a develop, después, ¿cómo hago para hacer el commit a master? O sea, porque en el momento en que hice ese commit, Git no me va a dar esa opción, por así decirlo, de elegirlo. Exacto. Hay dos opciones. Una lo haces localmente y la otra la haces remotamente con la herramienta GitLab, GitHub o Bitbucket, la que estés usando de esas. Para hacerlo remotamente, lo que vos haces es checkouteas master. O sea, vos hiciste el commit en develop, ya lo tenés hecho en develop. Entonces, ya te quedó el commit hecho. A continuación haces checkout master, entonces a partir de ese momento tu working copy cambia y tenés master. Y teniendo como working copy master, haces git merge develop. Y ahí te mergea la rama develop en master. Ahí haces git commit con un mensaje, entonces te comitea en master el merge de develop. Y ahí haces el git push. Y ahí entonces estás publicando el cambio. Son esos tres cambios, ¿no? Esos tres comandos. Bien. Y ahí cuando yo hago eso, por ejemplo, si un compañero estaba trabajando en otra funcionalidad del código, no se va a unir a la rama master, eso a pesar de que no esté a pesar de que esté incompleto. Vos lo que mergeás es lo que vos tenés localmente. O sea, si hay otro que está trabajando en develop de otra manera, ese está trabajando en otro lado. En otro lado. Después tienen que hacer el merge de la rama develop, ustedes, en el servidor. Pero para, digamos, lo que vos tengas en develop, para mergearlo a master, es de esa manera. Checkoteas master y mergeás develop a master, y ahí te queda, haces el commit para que te quede el merge, y después haces el push de master, y ahí el master te queda subido con el merge de develop. Ok. Obviamente te conviene antes tener sincronizado develop, porque si estás mergeando develop a master y develop no lo tenés sincronizado arriba, se te puede armar un berenjenal. Entonces, antes de mergear develop a master, lo que te conviene hacer es primero ponerte de acuerdo con el otro de que no haga lo mismo. Después, mergear develop, o sea, tu copia de develop, no mergear, perdón, subirla, no hacerle push,
después que le hiciste el commit al develop, hacerle push para asegurarte de que develop esté como está arriba y que tu commit funciona y está todo mergeado bien arriba en el remoto. Y después mergeás el develop a master y ahí subís master y ahí te quedó. Si hay otra persona que estaba haciendo lo mismo y vos lo hiciste antes, la otra persona cuando quiera hacer push le va a fallar y va a tener que hacer todos los merge para sincronizarse con develop y sincronizarse con master y después recién, digamos, hacer el merge de su rama develop en su rama master. ¿Está bien? Sí, más o menos, pero sí. Tenemos que verlo de esto gráficamente. No sé bien cómo mostrarlo gráficamente. Me parece que lo vamos a tener que empezar a usar para ir viendo eso. Porque Sí, esto son dudas que probablemente cuando avance la materia se van a disipar, porque nos vamos a topar con el problema en algún momento. claro, pero para mí lo importante es que se entienda a nivel conceptual. O sea, a nivel conceptual ustedes trabajan localmente en su work, en su carpeta local y en su repositorio local. Y lo que hacen después es sincronizar con push y con fetch con el remoto. Esa es un poco la idea. Entonces, ustedes todos los cambios los hacen local. Y con fetch y con push sincronizan con el remoto. Si hay alguien que cambió algo en el remoto, Git les va a avisar, van a tener que hacer un fetch de los cambios que estén arriba y van a tener que sincronizar localmente todos los que ustedes tengan abajo con lo que está arriba en la rama con la que estén trabajando. Y lo otro importante es que cuando uno trabaja en su copia local, siempre trabaja en una rama, ¿sí? O en master o en develop, digo, para el flujo de trabajo 2, ¿no? Supongamos que estamos en el flujo de trabajo 2. O estamos en master o estamos en develop. Entonces todos los cambios los vamos a hacer siempre sobre una rama, o sobre master o sobre develop. Y esa rama internamente va a tener ramificaciones que van a estar derivados de las distintas personas que están trabajando en esa misma rama. Esa es la parte que yo le voy a mostrar gráficamente, pero que no... a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a tratar de abrir algún repositorio cualquiera. A ver, GitHub. Y... a ver. Claro, o sea, porque en cierto modo nosotros a lo que todavía no le hicimos push lo podríamos considerar como otra rama, ¿no? Una rama que no ven los demás hasta que le hacemos el push y ahí estaríamos haciendo un merge. No, ojo, cuando haces un push no haces un merge, ¿eh? Cuando haces un push, haces un push. El push te lleva tu rama local al remoto. Claro, a lo que me refería era que lo podemos pensar como que cuando estamos trabajando en nuestro repositorio local, estamos tipo trabajando en una rama en la que estamos solamente nosotros. O es... No, ahí no te entendí, no te seguí, che. O sea, me lo estoy imaginando en que yo cuando estoy armando mi stage, todo lo que estoy subiendo a la stage y que todavía no le hice el commit, por lo tanto todavía no lo subí al repositorio, lo pensaría como una rama en la cual lo único que está es lo que estoy haciendo ahora. Sí, está bien. Sí. Y entonces cuando hago el commit ya lo agrego a la rama en la que se supone que estoy trabajando. Sí, exacto. Se queda ahí. Acá me metí en GitHub, por ejemplo. No sé si se alcanza a ver, espero que sí. Me metí acá porque me metí en GitHub y busqué el código fuente del Mega, el MegaSync, el Megaupload, no sé si lo conocen. Mega es un sitio para compartir. Esto está hecho en C, uno puede ver los códigos fuente. Bueno, tiene un montón de cosas, pero no me interesa en este momento el código fuente. Lo que yo quiero ver acá es el history. Acá tengo las ramas, lamentablemente esta tiene una sola rama. Y lo que yo quiero ver acá, estos son todos los commits, pero tiene que haber una vista que me permita ver el historial de commits. Este es un proyecto que tiene varios desarrolladores.
Entonces deberíamos poder ver gráficamente, pero no logro ver dónde está. No logro ver cómo ver lo que le quiero mostrar. Acá, commits. No, es esto mismo, pero esto es a nivel proyecto. Yo creo que esto a nivel código. Y no lo logro ver, che. Acá no. O sea, los pull request me muestran todo. Yo necesito ver. Bueno. Y acá en project. Perdón, están llamando acá a un celular de alguno. No sé si se escucha o no se escucha. Bueno, no estoy logrando que veamos digamos, todo el árbol del historial. Estos son los diffs del último commit. Ay, ¿por qué no se puede ver? Estos son los forks que hay. Y acá los commits me muestra esto, pero no me muestra... hay una vista de esto mismo que es diferente. Que no, acá no la puedo encontrar. Vamos abajo a todos si tenemos... no. Bueno, se las voy a estar viendo, che. A ver acá. Bueno, es esto, pero esto tiene tiene que ver con esto, pero la vista que yo quiero es donde se ve un árbol de todas las ramas que se van haciendo a raíz de los commits. Esto lo que tiene, por ejemplo, es que es todo lineal. Entonces, tendremos que ir a un proyecto, digamos, busquemos acá en GitHub algún proyecto. ¿Alguien conoce algún proyecto que tenga el código fuente que le interesa? Por ejemplo, Firefox, está acá. Vamos a ver. Firefox para iOS. 8000 commits. Estas son todas las ramas que tiene. Tiene 1.000.000 de ramas. Son todas lineales. O sea, lo que se ve cuando uno hace varios commits es cómo se van bifurcando las ramas. Bueno, lo vamos a tener que hacer con un ejemplo que hagamos nosotros después. Para no perder tiempo. Estas son todas lineales. Bueno, no perdamos más tiempo con esto. Cuando uno hace los commits, lo que termina pasando es que dentro de la rama se van armando ramas
y se van mergeando. Es dentro de una misma rama. Eso nada, cuando lo empecemos a usar, ahí lo van a ver. Es lo más fácil. Bien. Entonces, vimos el flujo de trabajo al que llamé 1, el flujo de trabajo al que llamé 2. No sé si tiene algún nombre más formal. Y después vamos a ver otro flujo de trabajo, que es el que se suele usar, que se llama Git Flow. Que bueno, es el que propone Git, ¿no? Git cuando se creó propuso este flujo de trabajo para trabajar. La idea es tener un montón de ramas. El que vimos recién tenía un montón de ramas, ¿no? El segundo, el de Firefox que vimos. Y cuando vimos el de Mega tenía como una sola rama. Estaba todo en master. O sea, el Mega, el código fuente de la aplicación de Mega, usaba el flujo de trabajo 1. El código fuente de Firefox, del navegador de web Firefox en iOS, el sistema operativo de Android, de Mac, de los celulares, bueno, en ese desarrollo estaban usando un montón de ramas. Es más parecido al flujo de trabajo 3 que es el que vamos a ver ahora. ¿Cómo trabaja este flujo de trabajo? En la rama master, lo que tenemos es solamente lo que está en producción. Es el código estable, el código probado, eso tiene que estar en producción, o sea, el código más depurado que tenemos. Eso es lo que va a estar en master. En la rama develop, como la anterior, o sea, estas dos ramas son igual que la anterior, ¿no? En la rama develop tenemos el código que se está desarrollando. Todo el código que se desarrolla va en la rama develop. Todo el código que ya está listo para usar va en la rama master. O sea, se mergea de develop a master. Pero ¿qué pasa? Nosotros no desarrollamos nunca en la rama develop. Nunca desarrollamos en la rama develop. Lo que hacemos es desarrollar en ramas que salen de develop. Entonces, supongamos que tenemos que desarrollar un footer, una funcionalidad. Entonces se pone en este flujo de trabajo, se escribe como nombre de la rama, se pone footer barra y la funcionalidad que vamos a hacer. Por ejemplo, estamos haciendo una pantalla gráfica, vamos a poner agregar un botón, o agregar el botón de OK o cancel. Entonces, la rama se va a llamar footer barra agregar botón OK cancel, se puede separar las palabras con guión medio, no con espacio, y esa rama parte de develop. A partir de ahí, nosotros vamos a tener una rama que se llama footer barra agregar botón OK cancel, y esa rama, como sale de develop, o sea, nuestra rama parte de develop, va a tener exactamente lo mismo que tiene develop en el momento en que nosotros hacemos la rama. A partir de ahí, nosotros hacemos el checkout de esta rama, empezamos a trabajar y hacemos los commits, y después hacemos el push para subirlo al servidor. Una vez que el código está bien y está andando, mergeamos nuestra rama footer barra agregar botón OK cancel, lo mergeamos a develop. Entonces, cada característica nueva que nosotros desarrollamos se desarrolla de esta manera. Después tenemos que, en vez de agregar el botón OK cancel, vamos a agregar una nueva pantalla para hacer no sé qué. Entonces vamos a hacer una nueva rama que parte de develop y que se llama footer barra agregar pantalla para hacer no sé qué. Obviamente uno puede elegir un nombre de rama más corto si quiere, ¿no? Pero la idea es poner un nombre de rama que sea descriptivo y que sepamos qué es. Entonces, a partir de ahí, podemos tener varias ramas. O sea, si hay muchos desarrolladores, puede haber muchas ramas concurrentemente que se están desarrollando. Entonces, cada desarrollador o cada grupo de desarrolladores trabaja sobre una rama o sobre un footer que quiere agregar, una funcionalidad que quiere agregar el programa. Una vez que eso está desarrollado, se mergea a develop. Y en develop también tiene que estar todo el código funcionando. O sea, cuando nosotros desarrollamos una funcionalidad en una rama de footer, todos los commits en esa rama puede ser que en alguna vez, digamos, algunos commits rompan el código, que no quede funcionando perfectamente. Pero antes de mergearlo a develop sí tiene que estar andando perfectamente. Entonces una vez que tenemos la rama andando perfecto, probada y todo bien, ahí la mergeamos a develop. Entonces en develop siempre tenemos los footers completos, en la rama develop tenemos los footers que queremos desarrollar de manera completa y funcionales. Están funcionando.
Cuando nosotros agregamos una n cantidad de futures y queremos decir, bueno, listo, ya tenemos, agregamos el botón OK Cancel, agregamos la pantalla pirulo, agregamos esto, listo, ya tenemos un montón de funcionalidad. Eso lo podemos querer mergear a rama master como para hacer una release. Esa es un poco la idea de los futures. Entonces, esa es la manera que se trabaja con los futures. Acá tenemos la rama develop. Yo les quería mostrar este dibujito, pero visto en un proyecto práctico, ¿no? Donde vamos haciendo commits en develop. Entonces, bueno, esto sale, digamos, es historial, ¿no? Este primer dibujito es historial. Entonces, nosotros ahora queremos partir de este dibujito donde estamos, de este circulito amarillo. Queremos crear un future para crear el botón OK Cancel. Entonces, a partir de ahí, hacemos los commits, y todos los commits se van a hacer en esta rama que es la púrpura, o la rosita, no sé cómo se está viendo ahí. Entonces, todos los commits se hacen en esta rama. Cuando terminamos de hacer todos los commits, y esto ya lo tenemos funcionando, está OK, no tiene errores, y nos gusta, ahí hacemos el merge desde esta rama hacia develop. Entonces, en develop tenemos siempre todos los futures ya desarrollados, íntegros y funcionando. Una cosa que muestra esto interesante es que lo que muestra es como que se van haciendo commits de alguna manera en develop, se parte de la rama develop, se hace future y ese future se mergea después en develop. Y si fíjense que develop tuvo otra funcionalidad, ¿no? Tuvo otra funcionalidad. Que son estas linitas amarillas que se fueron agregando. Además de la rama develop y la rama future, hay una rama release. En realidad hay una rama release por cada release que vayamos a hacer. Ahora lo vamos a ver. Y hay unas ramas de hotfixes que para hacer arreglos sobre las releases. ¿Cómo funciona esto? Acá hay un dibujito. Entonces nosotros tenemos la rama master, acuérdense que lo que habíamos dicho, que la rama master es lo que ya tenía todo listo, era un conjunto de funcionalidades que ya estaban andando y teníamos la release. Entonces los commits en master en general tienen un tag, que es el número de versión, fíjense tag versión 1.2 y acá dice tag versión 1.2.1. Esa es la forma en que nosotros vamos a trabajar con las releases. Cada merge que nosotros hagamos en master se supone que es una release. Si nosotros encontramos un bug en una release, lo que dice esto, el git flow, es el de hacer una rama a partir de master, del commit de master que nosotros tenemos, hacemos una rama, entonces tenemos todo ese código, tal cual como estaba en la release, hacemos una rama, que la llamamos hotfix, versión 1.2, o hotfix barra el error que sea, o lo que fuera. Arreglamos, hacemos los commits necesarios para arreglar eso, y ese hotfix después lo volvemos a mergear a master generando una versión nueva que es la 1.2.1, por ejemplo. Pero además de mergear la master, nosotros solo la mergeamos a master, el problema que nos queda es que ese bug va a seguir estando en nuestra rama develop de desarrollo. Entonces, la rama hotfix, además de mergear la master, hay que mergearla en la rama develop para solucionar ese problema en nuestra rama de desarrollo. Cuando hacemos los hotfixes, implica arreglar las dos cosas. La master y la develop. Uno podría elegir no arreglar ese error e incorporarlo dentro de develop como un nuevo future y generar la versión 1.3, por ejemplo. Eso se podría hacer, pero eso quiere decir que la rama 1.2 va a tener bugs y algunos de esos bugs no van a quedar solucionados. Recién se van a solucionar en la versión 1.3, que va a tener funcionalidad nueva y además corrección de los bugs anteriores. En este caso, en el caso del dibujo que estamos viendo, el programa tiene una versión 1.2, esa versión 1.2 tiene errores, esos errores se arreglaron en la rama hotfixes barra arreglar el error pirulo, por ejemplo, se arreglaron ahí y se mergean. Entonces, la versión 1.2.1 tiene exactamente lo mismo que tiene la versión 1.2, no agrega ninguna funcionalidad nueva y lo único que hace es corregir errores. Ahí vemos dos commits que podemos suponer que corregimos dos errores, por ejemplo.
Entonces la 1.2.1 arregló 2 errores de la versión 1.2. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? No necesariamente un commit por error. Uno podría tener muchos commits para un solo error, o un commit para muchos errores. Si uno podría tener una sola línea de código que está causando 3 errores. Entonces, arreglamos una sola línea de código, hacemos el commit, y ahí arreglamos 3 errores con una sola línea. Podría suceder. Pero la rama 1.2 no agrega funcionalidad nueva, la 1.2.1 respecto a 1.2. La funcionalidad nueva siempre la hacemos en la rama develop. Entonces, de esta manera tenemos el código bien aislado. En este caso, recuerden, es importante que el hotfix no hay que olvidarse de aplicarlo a develop, porque si no la rama, la versión 1.3 que saquemos de develop en el futuro va a venir con ese mismo error que solucionamos en la 1.2. Acá tienen la misma vista, de las ramas anteriores, donde vemos la secuencialidad de los commits, y vemos que las ramas en realidad son punteros a los commits. Entonces la rama master es un puntero al C1, la rama develop es un puntero al C5, y la rama, bueno, topic sería un future que podemos desarrollar, a la rama C7. Eso también confunde, que cambian los nombres de las cosas. El topic es el future que uno puede estar desarrollando. Acá tenemos otro dibujito de eso mismo, donde tenemos la rama master que está en C1, ¿sí? La rama develop que sale de C1 y empieza a hacer el commit 2, commit 3, commit 4, commit 5, se hicieron en develop, y el topic sería el future barra agregar botón pirulo, ¿no? Que habíamos dicho. Entonces, eso es a lo que se refiere el topic, es el future, o la funcionalidad nueva que queremos agregar en el código fuente. Esa funcionalidad la tenemos que hacer sobre otra rama. Entonces, las ramas quedan así. Acá tenemos otra imagen de cómo podría quedar la telaraña de todos los commits con todas las ramas que estamos teniendo. Entonces, fíjense, en la rama master únicamente tenemos las versiones. Y ese que sería versión 0.1, versión 0.1.1, versión 0.2, etcétera, son los tags. Uno puede agregar tags a los commits. Entonces, el tag lo único que hace es un puntero al commit. Es un nombre que tiene un puntero al commit. Fíjense la rama hotfixes. Dentro de la rama hotfixes, que acá se muestra como una rama, pero pueden ser infinitas ramas, porque cada hotfix, digamos, en este caso tenemos hotfix barra y dice versión 0.1.1.1. Entonces el nombre de la rama es hotfix barra versión 0.1.1.1. Todo este nombre. Entonces no es que hay una rama de hotfixes, hay n ramas de hotfixes. Esta rama de hotfixes tiene, no sé, en este caso 4 commits. Se arreglaron esos commits y se mergearon a master, formando de la versión 1, perdón, de la versión 0.1, formamos la versión 0.1.1. Y lo mismo, como hicimos ese hotfix, no nos tenemos que olvidar de mergearlo a master. Entonces fíjense que ese hotfix también a develop. Ese hotfix también se está mergeando a develop. Lo ven en este circulito amarillo que está acá abajo. La rama que dice acá, release, fíjense que sale de develop. Esto es interesante. De develop podemos sacar la rama de release. En la rama de release, en este caso dice, fíjense, hay muchas ramas de release que dicen release barra versión 0.1. Y a continuación hay otra rama de release que es otra rama, por más que están sobre la rama de release, pero es otra rama que dice release barra versión 0.2. Entonces, estas ramas de releases, lo que hacemos es preparar el código para que se genere la release. Muchas veces nosotros en develop tenemos código que está funcionando, está listo, digamos, para generar la release, pero para generar la release es necesario hacer algún delta de trabajo, algún script, alguna configuración de ambiente, etcétera, que no depende del develop, que no es parte del desarrollo. Entonces ese código lo solemos poner en la rama de release. Es la generación de la release. Y además, lo que también nos sirve generar esta rama de release es cuando hay otros desarrolladores que están trabajando y quieren comitear a develop, quieren mergear a develop su funcionalidad. Si nosotros tenemos que hacer una release, y para hacer la release necesitamos hacer algunos commits, es necesario crearnos nuestra propia rama desde la cual vamos a generar la release, para que el resto de los desarrolladores pueda hacer los commits o los merge a develop y no trabar todos esos merge.
Entonces, nosotros de develop, una vez que tenemos mergeadas todas las funcionalidades que queremos deployar en esta release, ya están en develop, ahí creamos la rama de release, y el resto de los desarrolladores puede empezar a mergear sus ramas, que no van a estar incorporadas en esta release, sino que van a estar incorporadas en la release siguiente, los pueden empezar a incorporar en develop. Eso es lo que se ve acá. Y de vuelta, ahí están las ramas de los futures. Fíjense que hay, bueno, acá vemos 3 ramas de futures, ¿no? Future barra future X, future barra future Y, y future barra futures Z. O sea, funcionalidad X, funcionalidad Y y funcionalidad Z. Entonces, hay herramientas gráficas, GUIs, para trabajar con Git, que ya conocen de estos flujos de trabajo y uno lo puede elegir, uno puede seleccionar cuál es el flujo de trabajo que va a usar, uno puede decirle, che, yo quiero usar Git Flow, y cuando uno va a crear digamos, un future, uno elige, dice, che, yo quiero crear un future, entonces elige como tipo de rama future y después le da el nombre, y automáticamente se crea la rama future barra y el nombre que uno eligió. Yo quiero crear una rama de tipo hotfix, entonces automáticamente me crea el nombre hotfix barra y el nombre que yo le quiero dar. Bueno, así es más o menos como termina quedando la telaraña. Acá veo acá un mensaje de chat. El comando gitk sería para ver esto. No, el comando gitk. Bueno, yo no lo tengo instalado gitk, pero no, gitk creo que es para ver. La verdad que no lo usé, pero creo que es para ver la salida de, o sea, acá estoy entrando, es una interfaz gráfica, por lo que veo. Es un Git Repository Browser, es lo que dice la documentación. O sea, es una herramienta que se puede usar. Yo la verdad que no la tengo instalada. Así que se instala haciendo apt install gitk nomás, debe ser un minuto, pero bueno, seguimos avanzando, me la pueden probar, instalar y ver. Acá tenemos otra vista de lo mismo, digamos, de Git Flow, en un estado diferente, donde tenemos versión 0.1, 0.2 y 1.0. Tenemos la rama de las releases, la rama master, donde se hacen las releases, fíjense, en celestito, arriba está el color, digamos, el nombre, master en celestito. Tenemos la hotfix en naranja, las releases, que son los tags. Tenemos los futures que están acá abajo, fíjense que hay algunos futures que no están mergeados todavía, y la rama develop. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera en cómo van a quedar, digamos, la telaraña de commits de todo el código fuente que nosotros usemos cuando hacemos desarrollos de software. Bueno, ¿dudas, consultas con GitLab Flow? Perdón, con Git Flow. ¿Me siguen? ¿Algunos me siguen o están todos durmiendo? Sí, se entiende. Sí, te sigo. Bueno, bien, vamos todavía. Bien. Entonces, lo que viene ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque de esto, si se fijan, tiene su complejidad y tiene sus bemoles. Entonces, salieron algunas respuestas para simplificar esto. Estoy siguiendo bien algo de acuerdo por suerte. Algo me acuerdo por suerte. Bien. Digamos, salieron algunas respuestas de otros desarrolladores para simplificar un poco estos flujos de trabajo. Entonces, GitLab propone, digamos, algo que es un poco más simple. Es un poco más simple que esto. Lo que ellos proponen es tener una rama master en donde se van integrando las cosas y todas las características que nosotros vayamos haciendo, hacerlas en ramas como se hacían las de Future. En el anterior, las ramas de Future, la rama de funcionalidades. Entonces, todas las funcionalidades las vamos a hacer en ramas particulares. Pero siempre los merge se hacen a master. Entonces, igual que antes, tenemos en master todo el código funcionando, pero no tenemos develop, tenemos directamente master.
Entonces, fíjense, en este caso tenemos master y agregamos la funcionalidad que dice navigation, ¿no? Add navigation. Tenemos funcionalidad, add navigation. Se hacen todos los commits que sean necesarios, en este caso uno, porque esta es un dibujo simplificado, y se mergea master. Y en algún lugar vamos a hacer la funcionalidad X. Entonces, creamos la rama para hacer la funcionalidad X. La rama sale de master, ¿no? O sea, tanto la rama funcionalidad X como la rama add navigation salen de la rama master. Acá faltaría el dibujito ese. Salen de master. Se hace la funcionalidad con todos los commits que sean necesarios, en este caso uno, y se mergean a master. Entonces, la regla de oro es que en la rama master siempre funciona y la rama master es la que se puede deployar. Si alguien nos pide, bueno, dame la última versión del software, esa última versión del software es la rama master. Acá tenemos, digamos, una variación que la pueden usar si les sirve, que es que una vez que tienen todo en la rama master, ustedes pueden necesitar pasar eso a producción. Pasar a producción es emitir releases, básicamente. O sea, es tener el código que está, lo que se llama producción o productivo, es cuando nosotros tenemos un software que está siendo usado por algún cliente. El cliente puede ser interno o externo, ¿no? Si yo trabajo en una empresa, desarrollo un software y ese software se instala, esa versión que se instala es la versión productiva, o la versión que está en producción. Es la release que está actualmente en producción. Entonces, puede ser que nosotros necesitemos preparar ese código antes de pasarlo a producción, no sé, agregar algunos scripts, agregar archivos de configuración, etcétera, que no son propios de la rama master, que no son propios del desarrollo. Entonces creamos la rama pre-production, como dice acá, hacemos todos los commits necesarios para que nos quede lista, la probamos, verificamos que ya está listo para pasar a producción, y ahí generamos el commit, el merge a producción. A partir de ese momento, ese código es el que se va a estar usando en ese momento en la empresa, por ejemplo. Y acá tenemos otro ejemplo, que es otra variación de cómo hacer releases, que es cuando nosotros ya tenemos todo mergeado en la rama master. Acuérdense, venimos de los futures se desarrollan cada uno en sus ramas, que salen de master y una vez que están hechos se vuelven a mergear a master. Entonces en master siempre tenemos el código final. Cuando nosotros queremos generar la versión, por ejemplo, 2.3, lo que hacemos es, creamos una branch y creamos la versión 2.3 stable, que es el branch. A partir de ahí, esa versión 2.3.stable tiene, digamos, esa versión. Uno, si tuviera que hacer patches o fixes, los hace directamente ahí. Los puede hacer directamente ahí. Y de la misma manera uno puede sacar la versión 2.4, por ejemplo, ¿no? Más adelante en master podemos sacar la versión 2.4. Esto que acabamos de ver es GitLab Flow. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos un poco el uso de esto? Lo que me faltó acá es el GitHub Flow. Creo que lo perdí porque lo tenía puesto. Bueno. Lo había actualizado, pero no me quedó. Después voy a ir al historial de los PDFs. A ver qué pasó. ¿Se entendieron? Entonces vimos dos flujos de trabajo que son el Git Flow y el GitLab Flow. Y el GitHub Flow acá no está. Es parecido al GitLab Flow. ¿Está bien? ¿Estamos? Y vimos el flujo de trabajo 1 y 2, digamos que son los más sencillos con los que empezamos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Pasamos ahora a cómo se trabaja con, digamos, con los remotos. Hay distintas formas de trabajar con los remotos. Lo que vimos hasta recién era sobre cómo hacer los commits y cómo crear ramas. Ahora vamos a ver cómo trabajar con los remotos. Cómo decidimos armar una arquitectura de repositorios remotos, locales, etc.
Entonces, hay una forma que se llama flujo de trabajo centralizado, que es la que vamos a estar usando nosotros y la que vimos nosotros, la que estuvimos usando el otro día, donde tenemos un repositorio compartido, por ejemplo el de GitLab, que es el que estamos usando, y donde cada desarrollador clona el repositorio, hace los cambios y los sube a ese repositorio, digamos, ya de repositorio como dice acá, o repositorio maestro, como podrías decir. Es como que tenemos un repositorio maestro con el cual todos nos sincronizamos. Esta es una forma de trabajar, es una forma simple, una forma que en general sirve para la mayoría de los trabajos que podemos llegar a hacer en el desarrollo de software. Hay otras maneras también de trabajar, donde a veces no le queremos dar acceso a los desarrolladores para que mergeen su código, el código que ellos hicieron, en el repositorio, sino que queremos tener una persona que sea la que integra el código. Entonces, cuando nosotros tenemos un código open source, por ejemplo, y nosotros queremos que haya otros desarrolladores que nos ayuden, no queremos que esos desarrolladores que nos ayuden, digamos, modifiquen y metan el código en el repositorio donde nosotros estamos trabajando, el repositorio de nuestra aplicación, ¿no? Queremos controlar eso. Hay muchas formas de hacerlo, pero una forma es la que está acá, ¿no? Donde tenemos un gestor de integraciones. Entonces tenemos, como dice ahí, un blessed repository, o sea, es el repositorio bendecido, por decirlo de alguna manera, al que solo un integrador o un grupo de integradores tiene acceso de escritura y lo puede escribir. Entonces, solamente va a poder escribir ahí una persona o un grupo de personas. En este caso se llaman Integration Manager. El Integration Manager es el que va a poder escribir ahí. Los desarrolladores lo que hacen es clonan ese blessed repository. Lo clonan y trabajan en ese blessed repository. Pero cuando ellos quieren hacer un push, acuérdense, cuando el push les va a pushar al remoto, y como clonaron el blessed repository, van a hacer el push al blessed repository. Eso le va a fallar porque no tienen acceso a escritura. Entonces, ellos se tienen que crear un repositorio público en donde ellos van a publicar sus cambios. Y luego le van a notificar al Integration Manager o al grupo de personas de Integration Manager, decir, che, mirá, yo tengo unos cambios que los publiqué acá, que me gustaría que le estén en tu aplicación. Entonces, el grupo de personas de Integration Manager mira ese código, y si le gusta, digamos, hace el pull, lo trae, y si le gusta y está de acuerdo con ese código, ese cambio, lo pushea, hace el push en su blessed repository. Le avisa al developer que ya está hecho eso, y entonces los developers pueden hacer un pull para actualizarse el código del repository, y entonces ya tienen todos los cambios aplicados. Pero en este caso, esto se hace para software que son más grandes, con acceso restringido a cierto código de fuente, restringido a nivel escritura, no lectura, ¿no? Entonces los desarrolladores tienen acceso de lectura, clonan el repo, hacen los cambios, pero en vez de pushearlo directamente en el repositorio, lo pushean en otro repositorio distinto. Le avisan al Integration Manager, al grupo de integradores que tienen ese código, y ese grupo de integradores es el único que tiene el acceso de push, el acceso write, el acceso de escritura al blessed repository. Bien, esta es entonces otra forma de trabajar con Git, que le agrega, digamos, algún grado de complejidad. Pero fíjense que todo esto se puede hacer gracias a que esto es descentralizado, ¿no? Esto que es distribuido. Con los repositorios centralizados no se podría hacer. Bueno, hay un flujo más de trabajo, o sea, esto se puede complicar aún más y ahora lo vamos a ver, y la razón por la que lo vamos a ver es por la que, nada, es lo que usan en repositorios o en códigos de software que son más grandes, como por ejemplo el kernel de Linux. El kernel de Linux es una cosa que ha crecido un montón y hay un montón de desarrolladores. Y bueno, lo que estaban usando en algún momento, por lo menos en el momento en que hicimos esto, era este método, donde lo que termina pasando es que se agrega un nivel más de indirección al ejemplo que estábamos viendo recién. Seguimos teniendo el blessed repository,
todos los desarrolladores clonan digamos, del Bless Repository, hacen los cambios que quieren locales igual que antes, acá no está dibujado, pero lo hacen igual que antes, comitean igual que antes en su repositorio público, en un repositorio que ellos quieren publicar y avisar. Ese lieutenant son como los tenientes, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que en general están localizados, que puede ser por zonas, puede ser por grupo de personas, no, hay distintas formas de organizarse, pero es para hacer trabajos distribuidos. Entonces, estas personas tienen a cargo un montón de desarrolladores. Entonces, esos desarrolladores le avisan a su teniente, digamos, al que está a cargo de ellos, de que ya vienen los cambios. Ese lieutenant es el que, digamos, una vez que está de acuerdo con esos cambios, o sea, puede hacerle corregir, puede hacerle cambiar cosas, etcétera. Una vez que ya tiene esos cambios, él le avisa a un nivel superior, que es el dictador, como dice acá, en nuestro caso sería Linus Torvalds, o en un momento era Linus Torvalds, ahora ya no lo es más Linus Torvalds, y esa persona mira de todos los que tiene abajo de él, de todos los tenientes que tiene abajo, mira todos los cambios que los tenientes le dan el ok para incorporar. Él los mira, le puede hacer cambiar, al lieutenant les puede rechazar los cambios y pedirle cambios, y los tenientes se lo harían cambiar a los desarrolladores de abajo, pero una vez que está de acuerdo con esos cambios, los meten en el Bless Repository. Y lo que es muy importante es que los desarrolladores siempre se sincronizan, o sea, obtienen los datos del Bless Repository, porque ahí es donde está el código posta. Todo el resto del código todavía no está aprobado, o sea, el código que está en los developer public o en los lieutenant no está aprobado. Entonces se hace el push a esos repositorios para buscar que esos cambios sean metidos en el kernel de Linux, o sean metidos en el código fuente. Pero todavía no están metidos. Se meten recién cuando el dictador hace el push al Bless Repository, o al repositorio bendecido, como dice. ¿Se entendió cómo funciona? Uy, se durmieron todos. Me quedé solo. Sí, se entendió. Ah, pensé que me había quedado solo. Ya se habían ido a tomar mate. Me habían dejado hablando como loco mate. Bueno. Fin de la parte teórica. Vamos a repasar un poquito comandos y etcétera, un poquito más. Esos dos comandos. Bueno, esta instalación es la que ya tenemos el otro documento que hice cómo instalarlo, así que nada, vamos a ver. Miramos rápido un poquito los comandos. Estos comandos ya los estuvimos viendo, no todos, pero algunos. La primera vez que uno instala Git, después de instalarlo, de hacer la instalación, tiene que configurar su usuario y su mail. La forma de hacerlo es con esta línea de comando: git config -global user.name y el nombre. No sé, John Doe sería el nombre de esta persona, Martín Morix sería mi nombre, y cada uno pondría el suyo. Git config -global user.mail. Acá ponen el mail donde va a estar. Entonces todos los cambios, todos los commits que hagan, les van a quedar con este nombre y con este mail. Eso es importante. ¿Cómo crear un repositorio? Estoy en una carpeta vacía, no tengo nada, hago un mkdir para crear la carpeta, cd el nombre de la carpeta, entro, y a partir de ahí, en esa carpeta, para crear un repositorio en esa carpeta, git init, enter, listo, ya tengo un repositorio. Nada más y nada menos que eso. Con git init ya tenemos un repositorio de todo lo que estuvimos viendo, toda esta forma, bueno, ya está, con git init ya lo creamos. Y el git lo maneja automáticamente. Si en esa carpeta tenemos archivos.c, o los creamos, podemos crear, hacemos git add *.c, agrega todos los .c. Git add readme, agrega el archivo readme. Y hacemos git commit -m, y entre comillas, yo uso comillas dobles, acá está entre comillas simples, yo uso comillas dobles. No sé si es un problema del pasado. Yo estuve usando comillas dobles y también andaba bien. Sí, creo que con comillas simples no sé si funciona. Nada, lo pueden probar y me chiflan y lo corrijo. Pero es comillas dobles, me parece. O sea, con comillas dobles anda, con comillas simples no sé, me parece que no. Entonces git commit -m, entre comillas doble, el nombre del comentario, enter y listo. Ahí comiteamos en nuestro repositorio que creamos con git init. La primera vez, esto de git init es solo una vez en la vida, a partir de ahí se crean, y le vamos a comitear estos dos repositorios. Si queremos subir ese repositorio a un remoto, le agregamos el remoto, git remote add origin, fíjense, creo el nombre con el nombre origin, y acá pongo, por ejemplo, el repositorio, en este caso git assembla con martin git space, qué sé yo.
Podría ser gitlab.com, etcétera. O sea, este es el nombre del repositorio que obtenemos con clone. Después hacemos git remote -b para ver que está ese remoto creado, y después hacemos git push, y la primera vez que hacemos push de esta manera, solo la primera vez, lo que hay que hacer es linkear, tenemos que linkear el nombre del origin a cuál es el master. Entonces git push -u origin master. Origin es el remoto, master es la rama que tenemos ahora. Entonces a partir de ahí nuestra rama master nos queda linkeada a origin master. Y a partir de este momento hacemos git push y ya, sin el resto de los parámetros, y ya queda automáticamente linkeado. Esto es en contraposición a hacer el git clone, ¿no? Si nosotros ya tenemos un repositorio arriba, hacemos el git clone y trabajamos con eso, ya no hace falta hacer git push -u origin master, porque el git clone ya nos queda todo linkeado. Entonces, directamente git push y está. Pero si uno no hace eso, uno crea un repositorio de forma local con git init y después le agrega el remoto y lo sube, la primera vez que lo sube, hay que hacer git push -u origin master. Profe, Señor. en git remote add, origin vendría a ser la página de GitLab, ¿no? No. Origin es el nombre del remoto. O sea, estamos git remote. O sea, git es el comando. Remote es, vamos a trabajar con los remotos. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer un add, o sea, agregar un remoto a git. Bien. El parámetro dar. Primero, el primer parámetro es el nombre que nosotros le queremos dar en nuestro repositorio. Ah, bien. Esto es local, o sea, los remotos siempre son locales. No se guardan en el repositorio. O sea, son locales. Che, en mi git yo tengo esto y yo quiero configurar mis remotos. Son mis remotos, son locales para mí. Ah, bien. Me agrego un remoto que llamo origin y el nombre, o sea, el nombre que yo le voy a dar es origin y esta es la URL, ¿sí? La URL es lo que sigue después del nombre. Entonces, para no tener que tipear siempre la URL, yo le doy un nombre. Es la forma en que trabaja Git. Entonces, ok, sí. Entonces, origin es digamos, es como si fuera el sinónimo o el nombre de esa URL que está ahí a continuación. Entonces yo a partir de ahora ya no trabajo más con URLs, trabajo con nombres. Entonces, cada vez que yo quiera hablar de esta URL, la llamo origin. Podría ponerle, por ejemplo, gitlab.com, o sea, en vez de origin, podría ponerle gitlab.com y acá es la URL de GitLab. Entonces después hago git push gitlab.com y voy a pushar al remoto de gitlab.com. Y después podría agregar otro repositorio que llamo github.com, le paso la URL de GitHub, que será git@github.com /pirulo /mengano /sultano, con el nombre del proyecto, y a partir de ahí yo puedo hacer un git push, en vez de origin pondría github.com, por ejemplo. Pero por defecto siempre nosotros vamos a trabajar con un solo remoto, porque digamos, vamos a empezar a trabajar de esa manera, y vamos a comitear a ese remoto. Y como tenemos un solo remoto, lo vamos a llamar origin, porque entonces ya nos queda directamente linkeado el origin a master con este push. Que es el estándar de Git. Cuando uno hace un git clone, cuando uno usa un git clone, que es la otra forma de hacerlo, fíjense acá hay un git clone, nos queda automáticamente linkeado el nombre origin al remoto desde el cual hicimos clone. Entonces, esta es la forma de hacer todo manual, y con git clone es la forma de hacerlo automático. Git status, lo vimos, acuérdense, cada 2 líneas que ustedes hacen en Git, tírense un Git status para ver si lo que tienen es lo que esperan, para ver si what you see is what you want. Después tenemos una forma que podemos hacer es para borrar un archivo, que hay un ejemplo de cómo se borra un archivo. Hacemos rm del nombre del archivo, o sea, lo borramos. Rm para borrar, uno lo puede borrar, esto es por línea de comando, ¿no? En Linux. Uno lo puede borrar desde la GUI, hace clic en el archivo, en el explorador de Windows o el explorador de lo que sea, y aprieta la tecla de delete o suprimir del teclado y se borra el archivo, ¿no? Es lo mismo que rmarchive.c. Pero para confirmar esa eliminación en Git, porque ahí lo que hicimos fue eliminarlo de la carpeta local, pero no en Git. Para eliminarlo en Git hay que hacer un git rmarchive.c. Ahí le estamos diciendo a Git que lo queremos borrar. Agregamos con git add. Sí. Profe, si nosotros borramos el archivo y no ponemos git rm,
nos va a quedar en el git status en las cosas que no hicimos el add, ¿no? Exactamente, te va a quedar como que no hiciste el add. Y podés hacer el git add, o sea, podés no hacer un git rm y podés hacer un git add y ahí te lo agrega. Bien. O sea, lo vas a ver, cuando hagas el git add, tú vas a ver que te va a decir, che, este archivo se borró, pero no lo tenés en el stage. Haces git add el nombre del archivo y ahí te queda el borrado de ese archivo en el stage. Haces git commit y ya te desaparece el repositorio. O sea, no del repositorio, sino de ese commit en el repositorio. Si te vas al historial, lo vas a ver al archivo. Si vas al commit anterior, vas a poder ver todos los archivos. Git log lo vimos para ver el historial. El git log tiene un montón de parámetros para ver lo más lindo, más feo, etcétera. O sea, tiene un millón de parámetros el git log. Yo, digamos, el git log así nomás, pero hay un millón de parámetros que se pueden usar para dejarlo más lindo y uno puede setear, o sea, una vez que uno encuentra un git log que le gusta, que lo puede bajar de internet. En internet hay millones de formatos de git log ya escritos por alguien para que ustedes usen. Uno lo puede definir como un alias. Entonces, a partir de ese momento, ustedes escriben git log y ya les va a salir con todos los parámetros que ustedes setearon por defecto. Bueno, git fetch o git fetch origin, git fetch lo baja del repositorio por defecto, git fetch origin baja los cambios del remoto que se llama origin. Después git merge para mergear la rama que tenemos actualmente en uso. Git pull hace el fetch y el merge simultáneamente. Y para pushear podemos hacer git push o git push origin master. Este git push origin master lo podemos hacer si no hicimos el git push -u origin master. Si usamos git push -u origin master, ya no hace falta más poner origin master. Pues hacemos git push y ya sabe que el defecto es el origin master. Bueno, los estados de los archivos en Git. Cuando ustedes hacen un Git status, les van a aparecer los archivos en distintos estados. El sin rastrear o untracked es cuando ustedes tienen archivos que nunca hicieron un Git add. Son archivos nuevos. Los archivos nuevos son untracked. Che, Git no tiene conocimiento de esos archivos. Son nuevos. Git no los conocía. Entonces, hacen un Git status, le va a decir untracked files y le va a mostrar todos los archivos que ustedes copiaron ahí o tiraron ahí, pero nunca los comitearon. Modify son los archivos que estaban comiteados en Git, están en el repositorio y ustedes en esta copia local los modificaron con respecto a al último commit. Están modificados de su baseline. Esos son los modify. Los archivos preparados o los archivos en escenario o los archivos staged, staged es el nombre que les da, stage o staged. Estos archivos son los que ustedes ya hicieron git add. Cuando hacen un git add de los archivos, aparecen en staged. Entonces este es el estado de esos archivos. Y bueno, los archivos confirmados son los archivos que están comiteados. O sea, son básicamente todos los archivos. Cuando ustedes hagan un git status, todos los archivos comiteados no les aparece nada, no los van a ver, porque están todos comiteados. Tags, ustedes pueden hacer tags, como vimos, que son etiquetas, como para darle a un commit, darle un nombre, un nombre en castellano, un nombre digamos, en un idioma que uno entienda, en vez de, porque el nombre del commit es un hash, es un número hexagesimal muy grande, de 64 bytes. Entonces, uno en general nunca se va a acordar el hash, es imposible. Lo que uno hace es a los commits que a uno le interesa, por ejemplo a las versiones, como dice acá, lo que hace es les agrega el tag. Entonces, para agregar el tag, git tag, el nombre del tag, -m y un comentario puede agregar. Y para comitear el tag, porque los tags se hacen localmente, cuando uno quiere, o sea, no comitear, sino pushear, o sea, llevar el tag al repositorio remoto, es necesario agregar, cuando uno, después que hace un git push, hace falta agregar menos tags. Hace falta, después del git push, agregar menos tags. Entonces, eso va a llevar al repositorio, en este caso, al repositorio origin, al remoto que se llama origin, le va a llevar los tags. Bueno, todo el uso de ramas se puede ver en el capítulo 3.1 de ahí ¿se escucha mucho ruido o bien? Esto se puede ver del libro. Mínimo. Si no me pongo cualquier cosa me dicen y me pongo los auriculares,
Y tutoriales en español, acá hay algunos, tiré acá alguno en YouTube, alguna URL en YouTube, de algunos tutoriales de Git. Hay algunos acá que están, digamos, hay que leerlos estos y hay uno en YouTube. Profe, Sí, tengo dos consultas sobre Git Push Origin tags. sí. Eh, la primera es, si vos pones _tags, hace falta, o sea, te sube todo, te comitea, sí, te sube todo, incluido los que no son tags. O sea, te empuja sí, te lleva la rama y con el menos tags agrega además el enviar los tags. Ok. Y sí o sí hay que ponerlo ese menos tags, o sea, siempre por más que lo hayas hecho ya. No, lo haces solamente cuando agregas un tag. O sea, si Ah, vos está bien. agregás un tag local, Sí. como hiciste un tag, le agregás el push menos tags para agregarlo. Ahí estoy buscando en el help lo de tags para verificar que se comiten, pero no lo encuentro. Pero sí, o sea, los tags se te agregan a... exacto, sí, se agregan los tags al push. Y otra cosa que pueden hacer es no crear los tags localmente, sino crearlos en el remoto. O sea, si ustedes usan GitLab, por ejemplo, que es lo que vamos a estar usando nosotros, ahí mismo al commit, ustedes pueden, desde el mismo GitLab con la interfaz web, pueden agregarle un tag. Pueden agregar, borrar, etcétera. Entonces, a veces es mucho más fácil hacerlo directamente desde la interfaz web en el remoto. Y cuando ustedes hacen el fetch sí les trae todos los tags, les trae todo, les trae todas las ramas y todos los tags. Pero para llevarlos al remoto no, hay que específicamente agregar al push, hay que agregar el parámetro menos tags. Herramientas, acá, bueno, acá nombré algunas y en la página, fíjense que en la página del campus bimodal agregué otro conjunto de herramientas, pero digamos, algunos son parecidos a los que están acá, para trabajar con Git. Uno puede trabajar con, digamos, hay editores gráficos de Git o herramientas gráficas para trabajar con Git. Uno es Tortoise Git, que es para Windows. Hace muy fácil el uso de Git, pero no se los recomiendo, porque todos los conceptos de Git están como ocultos. O sea, todo lo que estuvimos viendo está como oculto, como que tiene que aprender a usar la herramienta y la herramienta resuelve un poco todos los conceptos que estuvimos viendo, pero tienen que pasar a usar la herramienta. No les conviene empezar por esta herramienta. Para el SVN anda perfecto. Tortoise SVN anda perfecto, está buenísimo. Pero para Git no se los recomiendo, porque se les van a mezclar un poco los conceptos. Smart Git es uno que anda muy bien. GitHub Desktop es otro que anda muy bien. Y hay un montón de otros. Acá puse otros, hay un montón. Si van a la página de SSM Git, hay un montón ahí que les recomiendo. Pueden usar el que más les guste, pueden probar varios. Inclusive los editores o los IDE, los ambientes de desarrollo, vienen preparados para trabajar con Git, ¿no? Nosotros usamos Visual Studio Code la clase pasada, que es un editor de código, un ambiente de desarrollo que incluye manejo de Git. Entonces los editores de código actuales incluyen manejo de Git. Eclipse también tiene un manejo de Git que es genial. Yo por lo menos aprendí con Git con la parte gráfica de Eclipse y me acostumbré a eso, es realmente genial. Muy bueno la herramienta que usa Git para manejo o sea, la herramienta de Eclipse para manejo de Git. Documentación, este es el link que ya habíamos visto. Acá, bueno, acá habla la versión 2, seguramente hay una versión más nueva. Y acá está el plugin de Eclipse para Git, que es el que les comentaba. Bueno, instalación de Git en Windows, ya lo vimos, esto lo vimos en la clase pasada. Uno de ustedes, no me acuerdo quién fue, pero uno de ustedes hizo la instalación en vivo en la clase y fue tomando capturas de pantalla que están subidas al campus bimodal, así que gracias. Eso, digamos, está mejor que esto porque esto es de la versión más vieja. Así que esta parte ya la vimos, está ahí. Bueno, acá está cómo configurar de vuelta, lo mismo.
cómo poner algún ejercicio de la parte 1, ¿no? De la unidad 1, si quisiéramos agregarlo a un Git, está acá cómo hacerlo, es un poco lo que vimos hace un rato. Git remote add origin, y acá va el URL, fíjense que lo vimos hace un rato, cómo compartir con git clone, git log para ver. Y acá agregué una parte que no la vamos a ver, la vamos a pasar por alto, por ahora. Es porque por si ustedes quieren usar en GitLab, esto tiene que ver con la configuración en GitLab, para trabajar con el protocolo SSH. Creo que ustedes pueden trabajar con el protocolo HTTP y no van a tener que hacer todo esto. Si ustedes quisieran trabajar con el protocolo SSH en vez del protocolo HTTP, van a necesitar configurar en su máquina local, o sea, su computadora, en su SSH, un par de claves público-privada y configurar en su cuenta de usuario de GitLab su clave pública. Configuran su clave pública y de esa manera, cada vez que hacen un commit, digamos, no van a, Git se los va a reconocer, o sea, GitLab se los va a reconocer. Si lo hacen a través del protocolo HTTP, esto no hace falta y les va a pedir el usuario y la clave, creo. Estoy casi seguro que pide usuario y clave, con el mismo usuario y clave con el que se loguean por la web y creo que les funciona directamente sin configurar nada. Así que por ahí, para arrancar les conviene eso y después más adelante podemos ver esto. Digo para no complicarla tanto. Pero acá está la forma de hacerlo, acá está el link de donde está la documentación en GitLab de cómo hacerlo, y acá tienen como la receta rápida de cómo hay que hacerlo. Y nada más. Hasta acá estamos. Profe, ¿puedo hacer 2 consultas? Dale, si no me queda otra. ¿Existe la posibilidad de grabar las clases? Ya me lo preguntaron. Perdón. Pero no, o sea, no, está bien la pregunta. La verdad que prefiero que vengan y que pregunten y que estén, porque si no se hace... Lo que me pasa es que después no se lo ve a nadie y termino dando de la clase a 1 o 2, y ese 1 o 2 están como comprometidos a venir porque no viene nadie. No, igual por mi lado es porque tengo una materia que se me superpone justo 1 hora con esta, digamos, y estoy como a 2 manos, ¿viste? Tratando de estar con los 2 Meet y es un quilombo. Todos los años pasa lo mismo, che, no sé, quedan superpuestas las materias. Esa es una materia de 5º año también, ¿no? En este caso son 2 optativas que están superpuestas. Compatibilidad electromagnética con esta. Bueno, y como segunda opción, si no se podrían grabar, si se podría empezar un poquito antes los viernes, nomás me molesta a mí. Si se puede entre todos, si no, no hay ningún problema. Yo en general la clase la termino más, o sea, en general no duran tanto, duran un poco menos, estoy 1 hora y moneditas hablando. Después la idea es que hagan un poco de práctica. Ok. Justo estas clases son un poco más teóricas y las clases que vienen por ahí también, pero si no van a ser un poco más cortas. De empezar antes a mí se me complica porque yo trabajo en INVAP y de hecho se me complica a las 5, arrancar a las 5. No, está bien. No, pero... yo quería saber si era una posibilidad nomás, pero no hay problema. Dale. Yo a las 18 recién se me empieza a cruzar, ¿viste? Pero bueno, si las clases teóricas duran 1 horita y moneda, el resto es práctica, por ahí. Sí, en general sí. Van a ser 1 hora, 1 hora y cuarto, más o menos. Dale, buenísimo. Dale. Gracias. Y lo que tenemos que hacer es hablar con Javier Areta para tratar de que no se superpongan los horarios de las clases. Nosotros esta clase antes las dábamos de 19 a 21. Pero me cambiaron el horario con informática, o sea, dábamos informática en este horario y arquitectura de 19 a 21. Y después cambiaron por un tema de otras materias y bueno, se superpone entonces con una materia. Después Nacho, mandamos un mail con qué materia se te superpone y yo le mando un mail a Javier Areta a ver si se puede hacer algo. Sí, el tema es que no se me superponía hasta que el profesor decidió arrancar 1 hora antes y yo le pedí que no. Y como la mayoría quería arrancar 1 hora antes, o sea, me hicieron cagar a mí. Okay. Así que nada, no se superponían en teoría, pero bueno. Ok, entonces, decile, claro, si cada profesor cambia el horario como más le conviene, y sí, ahí sí, bueno, tampoco quería, no sé, ponerme así en la primera clase, ¿viste? Pero bueno. Sí, dale ahora que es la 4ª. Dale, bueno, no sé, ahí no sé. Pero no, yo trato de hacer las clases más cortas.
Bueno, chicos, acuérdense la clase que viene, arrancamos con la unidad 1, promoción de objetos, va a ser también, vamos a arrancar un poco con teoría, o sea, la primera parte siempre de un poco de teoría, vamos a ir haciendo un poco de práctica, y la voy a usar Git, y vamos a hacer el examen a partir de las 6:30 más o menos. Ahí voy a ver la duración del examen, pero el examen lo dejamos para el final. Tipo 6:30. Sí. Correcto. Estoy haciendo unos resúmenes del libro que son digitales. Esto ya casi termino el capítulo 2 y no sé si quiere que se los pase y los mira, y si le convencen lo sube al foro para que lo tengan los demás. Sí, me encantó, o sea, me encantó, está buenísima la idea, está bueno. Si vos me lo mandás, o sea, mandame un PDF y yo lo subo o el doc y yo genero el PDF. Sí, como lo estoy haciendo en OneNote, le puedo mandar un PDF, y si no es para editarlo, si quiere editar algo directamente en navegador, creo que es porque no me OneNote, dejas. está bien, no, ese no lo conozco. OneNote, Microsoft OneNote, ok, sí. Esto. Perfecto, sí. Le mando el capítulo 1 y lo que tengo del capítulo 2 ahora cuando termine la clase. Y Sí. cuando termine el resumen del capítulo 2 se lo mando terminado. Che, está buenísimo, está buenísima la idea, sí. Si lo haces, pasámelo y lo subo. Lo subo para que los demás lo tengan a mano, o sea, toda esa información está buena. Ok. Gracias, Leonardo. Bueno, chicos, acuérdense, para el examen, entonces, de tipo 6:30 lo vamos a arrancar. La clase va a arrancar a la hora de siempre, que es a las 5. Ahí vamos a arrancar con la unidad 1, que es programación orientada a objetos. Vamos a hacer el examen. Necesitan Word o LibreOffice, ¿sí? Algún editor de texto donde puedan escribir formato, y de alguna manera que tengan para hacer dibujos, ¿sí? Puede ser con Paint, puede ser con Draw, puede ser con el dibujador, digamos, la herramienta de dibujo que tiene el Microsoft o el LibreOffice, el Microsoft Word o el LibreOffice Draw, no, el LibreOffice Writer, y bueno, tienen que poder subir el ODT si usan LibreOffice, el DocX si usan Word, o un PDF, digamos, con la respuesta, no hay problema, cualquier formato de eso acepto. Y una cosa más, es que si no tienen Draw o no quieren dibujar así, pueden dibujar a mano, no hay problema, sacan foto y pegan la foto en el Word o en el LibreOffice, no hay ningún problema. No sé si en la clase que viene va a haber algo para dibujar, pero en el parcial, pero en cualquier parcial de estos van a ver, les voy a pedir que hagan dibujos, esquemas, y por ahí tienen que hacer algún dibujo de esquema de alguna manera rápida, porque va a haber poco tiempo. O sea, les anticipo que el parcial va a ser más largo que el tiempo en general, y para que la idea es que lo puedan hacer rápidamente, y pongan los conceptos. Bien, chicos, si no hay más dudas, consultas, estamos por la clase de hoy. Estudien mucho para el lunes y nos vemos el lunes. ¿Hace la carpeta abierta? Tu pregunta es buena. Espera que dejo de compartir y pongo la imagen. Che, tu pregunta es buena, y lo que te digo es que yo no tengo forma de saber qué carpeta usan. O sea, si usan carpeta o no. Es remoto, o sea, ustedes de manera remota tienen la carpeta, además de la carpeta tienen, vamos a poner algunas florcitas, son más lindas. Ahí está. Me criticaban la galaxia. Bueno, o sea, tienen la carpeta, tienen internet, tienen todo lo que tienen. Lo que pasa es que van a tener poco tiempo, es decir, pueden saber dónde están las cosas, pero yo a lo que apunto en las preguntas es a cosas conceptuales en general. No a cosas que hagan copy-paste de la carpeta ni de internet. O sea, nunca hagan copy-paste ni de la carpeta ni de internet, contesten con sus palabras lo que entienden. Eso es un poco a lo que aspiro. Van a ser preguntas conceptuales, ya les digo, preguntas de concepto, que ustedes demuestran que entienden de lo que estamos hablando, nada más.
Después, bueno, puede ser que haya preguntas que estén contestadas en la teoría, o sea, en el apunte, en el PDF, o preguntas que estén contestadas en Google de alguna manera, ¿no? Puede ser, pero la idea es que lo hagan de forma independiente. Sí pueden mirar todo lo que quieran, no están restringidos a eso, pero el tiempo que van a tener es poco, o sea, no van a ponerse a buscar para entender lo que dice alguien, para después buscar la respuesta, porque no les va a dar el tiempo. Sí pueden entender las cosas y tener a mano los lugares, entonces cuando les hago una pregunta, van al apunte, recuerdan un poco el capítulo ese que, era así, esto era así, el push servía para esto, el clon era para esto, listo, y ahí van y lo escriben con sus palabras. Eso sí lo pueden hacer, tranquilamente. Lo que sí les pido es que sea individual el trabajo, o sea, que no copien. Che, me pasás la respuesta a la pregunta 1 que yo no lo sé, y el otro copia y pega y ustedes lo copian y pegan, eso no lo hagan porque, digamos, o sea, copiar y pegar ya sea de Google, del apunte o de un compañero, va a estar mal visto por mí. Pongan todo con sus palabras, como quieran con sus palabras, o sea, entiendan el concepto y escríbanlo con sus palabras, que es lo mejor. O sea, las preguntas mías van a apuntar a eso. Lo mismo para hacer